Carla, tú cantas, bueno, tú tocas, ¿no? Tocas saxofón, ¿verdad? Sí, yo toco el saxofón alto. Es que se me trabaron horrible. ¿Qué nos pediste que dijéramos? Sí, nada más, o sea, ¿qué instrumento tocas? ¿Qué, si tocas, cantas o qué, cuál es tu rollo en la música? Sí, pues yo toco el saxofón alto Ok, y ¿qué más de mí? Pues entre el semestre pasado. ok, Antes perfecto. estuve un año en cine Ok, y mi padre me enamoré del audio sonoro y todo eso y por eso me pasé para acá. Pero antes ya pues tocaba el saxofón y no sé, ¿qué más? ok, pues nada más con eso, nada más con eso. A ver, muchas gracias, Carla. Ok, Alan, tú tocas, cantas, Sí, yo no toco el bajo eléctrico bajo eléctrico. y nada más es a lo que me gusta, ¿no? Y la licenciatura también de aquí de CCM. Ok, perfecto. Vientos, vientos, vientos. Jessica, a ver, ¿tú tocas, cantas, actúas? ¿Qué? Ah, eh, yo soy pianista. Eh, Bueno, como principalmente soy músico y me ha gustado escribir y meterme un poco dentro de la producción. Por eso también fue como el cambio de escuela. ok, está bien, está bien, está bien. Venías digamos, venías de un ámbito un poco más clásico. Sí, estudié clásico y después estuve estudiando también un poco jazz ¿Estudiaste en en el conservatorio, en la superior, en algo el así? En Conservatorio de Música del Estado de México el y Estado de también México. en Yasup, en Jalapa, Ok, está bueno, está ratito. bueno, está bueno. Ok, a ver, Juan Pablo, también otro de los nuevos. A ver, ¿cantas, tocas? Este, Pues principalmente soy cantante, pero aparte de eso estoy practicando un poco de teclado y de guitarra. Estoy apenas empezando, pero por ok, algo es algo. ok, perfecto, perfecto. Bienvenido, Juan Pablo. Luis, mi querido Luis Gerardo. Hola, hola. Ok, ok, perfecto, perfecto, Luis Gerardo. Muchas gracias, bienvenido. Jerónimo, nos faltas tú. Bueno, entré aquí cuando todavía instrumentos se daban el primer semestre con instrumento de piano, pero luego me Ujú. salí, entré a clases de canto y resulta que me gustó más, entonces ya cambié mi instrumento por canto. Ok, Entonces ahorita ando en ese rollo. está bueno, está bueno. ¿A ti sí te tocaron todavía las clases presenciales, Jerónimo? Sí, durante dos Sí, meses. sí, 2 meses. En Dinamarca, sí, ¿verdad? Ya en Sí. Dinamarca, ¿no? Ajá, sí. Ok, perfecto. Padrísimo. Pues bueno, pues esperemos que se conecten a Marco Polo y ¿cómo se llama? Emilio, ¿no? A ver si se conectan. Ajá. Pero pues vamos, tenemos que entrar en materia. Bueno, esta nueva materia que van a llevar conmigo ahora se llama Introducción a las estaciones de audio digital. Ujú. Las estaciones de audio digital pues no es otra cosa que las DAW. O sea, ya hemos visto en el curso anterior qué es un DAW. Ajá. ¿Recuerdan que DAW sí, son ¿quién quiere decir? Perdone, maestro, pero se trabó la pantalla y creo que no alcanzamos a escuchar parte de lo que dijo después de que Ah, ok, era la ok. clase pasada del Sí, teclado. sí, decíamos que el curso se llama Introducción a las estaciones de audio digital, estaciones de audio digital. Ajá. Eh, o sea, las DAW. ¿Qué quiere decir DAW? Que son unas siglas, ¿recuerdan? Digital Audio Workstation. Correcto, correcto, mi querido
Digital Audio Workstation, que si lo tradujéramos literalmente así, si nos metemos al diccionario inglés-español tal cual, Digital Audio Workstation, lo podríamos decir como al revés. Ajá, o sea, como si fuera W-A-D, o sea, Workstation es una estación de trabajo de audio digital. Y que al final de cuentas una estación de audio digital es, yo creo que la principal herramienta bueno, sabemos que la principal herramienta que tenemos cualquier músico, compositor, ingeniero de audio, es el oído. Es la herramienta en la que más tenemos que confiar. Pero ya fuera del oído, la principal herramienta que tiene cualquier músico hoy en día, o cualquier productor en su casa para hacer su música, es un DAW. Es un DAW. Ajá. Me gustaría compartirles mi pantalla para empezar a ver la presentación que tengo preparada el día de hoy. A ver, creo que ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Déjenme, voy a grabar la clase por cualquier cosa para que quede así como el testimonio para futuro, referencia. Déjenme ponerle aquí record. Yes, ahí estamos grabando. Ok, ahora sí, vamos a arrancar. Vamos a ver con esto. ¿Dónde quedó la presentación? Se me desapareció, pero no. Acá está. Acá la tenía ya. Ok. Ok, bueno, nuestro curso se llama Introducción a las estaciones de audio digital, como les había dicho hace un segundo. Ajá. Esta materia es parte de un módulo de 3 materias que están seriadas dentro de la escuela. Ustedes ya aprobaron la primera, que es Introducción a la tecnología y el audio. Esta segunda, que se llama Introducción a las estaciones de audio digital, y habrá una tercera en el siguiente cuatrimestre, que es Prácticas de estaciones de audio digital. Digamos que este cuatrimestre todavía vamos a estar viendo cosas un tanto teóricas en cuanto a este tema de los DAWs, y el último cuatrimestre ya nos vamos a enfocar en puras cuestiones prácticas. Entonces ahorita vamos a sentar las dos para que aprendan a utilizar cada uno de ustedes el DAW que ustedes escojan. Ajá. Creo que les he dicho ya en ocasiones anteriores de que necesitamos tener un DAW. Pues en realidad no quisiera hablar tan exageradamente como si estuviéramos hablando de una lista de útiles de sexto de primaria, ¿verdad? De que tienen que comprar el cuaderno tal, doble raya, cuadrícula, o tantas plumas, el bloque esquela, block tamaño carta, o el libro de texto tal. Vamos, ustedes van a necesitar tener un DAW, no para esta materia, y a lo mejor no lo necesitamos tan urgentemente así como para la semana que entra, no, sino que más bien van a necesitar un DAW para la vida como músicos, si es que verdaderamente se quieren dedicar a esto profesionalmente. Van a necesitar un DAW. Llámenle Logic, llámenle Pro Tools, llámenle Cubase, llámenle Reaper, llámenle FL, el que ustedes quieran, porque incluso hasta el mismo GarageBand o el Pro Tools Free, que son gratuitos. Un GarageBand viene de regalo en la compra de cualquier Mac. Vamos, para cosas sencillas nos pueden servir sin ningún problema. O sea, tiene muchas de las funcionalidades. Un GarageBand tiene muchas de las funcionalidades de un Logic. De hecho, es casi como un Logic chiquito. Un Pro Tools Free
que eso está, como bien lo dice su nombre, es gratuito, con unas ciertas limitantes a que nada más podemos utilizar máximo, creo que son 16 tracks o algo así, pero vamos, pueden insertar plugins, crear tracks de audio, tracks MIDI, tracks master, programar limitado a 16 tracks. Entonces, lo que puedan ustedes hacer con eso, por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas. Ajá. Entonces, en un momento dado, pueden ustedes ir arrancando con eso. Ya más adelante, conforme se vaya poniendo más complicado, si quieren llamarle así la cosa, pues necesitarán un DAW un poquito más avanzado, más profesional, con mayores capacidades. Ajá. El siguiente cuatrimestre sí vamos a estar 100% haciendo prácticas, una cada semana. De eso se va a tratar el siguiente curso. Ahorita todavía un poquito de teoría, y ya hacia el final de este curso ya les voy a dejar hacer algunas pequeñas prácticas muy sencillas que se pueden hacer incluso en el GarageBand, en el Pro Tools Free, pero para que se vayan metiendo al DAW. Me voy a clavar mucho en este cuatrimestre en el manejo de los ruteos internos dentro del mismo DAW para que sepan cómo se interrelaciona una consola analógica. Ya vimos algunos principios de consolas analógicas del curso pasado, y cómo se relaciona con esa mezcladora o consola digital que está dentro de cualquier DAW. Ok, pero sigamos aquí con el tema, introducción a las estaciones de audio digital, lo cual tiene que ver directamente con esto, Digital Audio Workstation, DAW. Entonces, esta es la palabra que no vamos a soltar, no solamente en este curso, sino que seguramente no lo van a soltar en toda la vida. Mientras la tecnología no cambie hacia otro lado. Ok, ¿qué es un DAW? Es un software que nos sirve para grabar, editar y producir audio digital. Y vamos, ¿por qué no pongo ¿por qué no pongo para producir música, sino que más bien pongo audio digital? Porque no necesariamente aquello que grabemos tendrá que ser música. Imagínense ustedes, por ejemplo, un locutor. Hay gente que se dedica 100% a ser locutor. De hecho, hay gente que son así como la voz institucional de tal compañía, de tal tienda, de tal producto. No sé si han escuchado alguna vez anuncios, no sé, de Liverpool, la tienda, ¿no? Es parte de tu vida o parte de mi vida o algo así, es el eslogan. Y siempre es el mismo locutor institucional, y seguramente él tiene un DAW en su casa, en donde graba los spots de las ofertas del día de Liverpool, y no digamos, o sea, más aún, no sé, de tiendas de autoservicio como Bodega Aurrerá, Walmart, Mega, de todo eso, en que van cambiando las ofertas del día. Todos hemos escuchado alguna vez de la campaña que ponen a medio año de Julio Regalado, ¿no? En donde cada día o cada 2, 3 días van cambiando las ofertas, y que hoy en salchichonería, y el pasado mañana hay en, no sé, en ferretería y en los diferentes departamentos. Entonces, las compañías de publicidad les encargan a los locutores grabar sus locuciones del día para enviárselas por internet a las compañías de publicidad y armar los spots publicitarios. Entonces, vamos, por eso es que no les pongo aquí editar, producir música, sino audio digital. Una grabación de una locución también es audio digital.
Música también es audio digital, es parte de ese audio, de esas tantas ramas que pueden existir del audio digital. ¿Ok? Entonces, para que un software pueda ser considerado como DAW, necesita tener estas siguientes características. Principalmente, tener capacidad para grabar audio. Obviamente, su estación de audio, dije, pues necesita grabar audio. Entonces, suena hasta como lógico ay, pues sí, pues que, ¿cómo crees que no va a hacer eso? Por supuesto, ¿verdad? Capacidad para grabar audio. Capacidad para grabar instrucciones MIDI. Recuerdan que cuando estuvimos viendo el tema del MIDI, que incluso en el examen final, incluso en el examen de colocación que presentaron los alumnos de nuevo ingreso, que fue realmente el mismo examen que tuvimos con los que llevaron el curso, había una pregunta que decía, si tuviéramos que describir el MIDI con una sola palabra, sería esa palabra. Ahí está en la presentación. A ver, ¿quién recuerda esa palabra? A ver, Juan Pablo. El MIDI no es considerado como música, sino como una serie de instrucciones. Instrucciones sería la palabra correcta. ¿Ok? Son instrucciones que se generan desde un aparato controlador, que puede ser un teclado, una guitarra, una batería, un controlador de alientos MIDI, existen bajos MIDI, guitarras MIDI, violines MIDI, incluso chelos MIDI, contrabajos MIDI. Todos esos pueden ser controladores y generan instrucciones que van a ser obedecidas por algún otro instrumento que puede ser un instrumento físico como un teclado, como esto que tenemos acá, o bien módulos MIDI sin teclado, o bien lo que hoy está prácticamente en boga de todos los que hacemos música, instrumentos virtuales que están dentro de la compu, dentro de la computadora y que vienen hoy en día normalmente incluidos muchos de ellos dentro del mismo software de un DAW. Si ustedes adquieren un Logic, ya de entrada viene con una librería de 60 gigas más o menos de sonidos en sus instrumentos virtuales. Igual si ustedes compran un Pro Tools, también viene con toda una serie de instrumentos virtuales para que puedan de entrada grabar pianos, órganos, algunos sintetizadores, bajos, baterías, etcétera. A lo mejor no tan poderosos como los de Logic, pero vamos, pueden ya empezar a grabar música. Entonces, es otra de las características que tiene cualquier DAW, capacidad para grabar y reproducir instrucciones MIDI. Capacidad para editar audio y el MIDI, que es muy diferente editar audio que editar MIDI. Editar MIDI es editar precisamente esas instrucciones que quedan grabadas dentro de un track. Vamos, lo más común y a lo mejor lo más tangible, por así llamarlo, MIDI, es editar las notas musicales, que si yo grabo una secuencia de notas en mi DAW y por ahí me equivoqué en alguna nota, pues que podamos editarla, modificarla, borrarla, o alguna nota que se nos haya pasado grabar. Eso es edición MIDI. Edición de audio tiene que ver más bien con toda aquella señal que podamos capturar de audio en un archivo WAV o en un archivo AIF dentro del DAW. ¿Qué cosas podemos grabar en audio dentro de un DAW? A ver, ¿quién me puede dar ejemplos de cosas que podemos grabar como audio en un DAW?
La voz, Podrían ¿no? ser voces. Ajá. Vos así. Marco Polo, ya llegaste, qué bueno, bienvenido. Ah, Ajá. gracias, Ajá. Sí, pueden ser voces, pueden ser una guitarra. Vamos, cualquier señal que incluso nosotros podamos microfonear. Puede ser una batería tocada por un baterista real y va generando, vamos, una batería grabada por un baterista real, normalmente lo vamos a grabar en diferentes tracks de audio, lo que se llama un multitrack, separando el bombo de la tarola de los toms, de los contratiempos, de los overheads, y podemos editar cada uno de ellos por separado. Ajá. Otra de las características principales del DAW es que pueda tener la capacidad para mezclar. Para mezclar. Ya vimos en el curso pasado que una mezcladora analógica, física, digamos, de mueble, que tiene, ¿recuerdan para qué son los faders? Para darle más volumen. Es el volumen de salida de cada uno de los elementos que van a estar participando en esa mezcla. ¿Recuerdan que era el gain, la perilla del gain que está hasta arriba en la consola? Es la ganancia de la señal, ¿no? La ganancia es donde vamos a regular el nivel de entrada. Donde vamos a regular el nivel de entrada a esa mezcladora, para que esa mezcladora que está diseñada para que trabaje ciertos niveles de voltaje, pueda trabajar con niveles de audio óptimos, que si viene muy bajito el audio, le subimos tantito al gain y podemos tener una señal de audio grabada sin tanto ruido, pero también no tan fuerte de tal manera que quede distorsionada. De hecho, hoy en día las interfaces de audio, como si alcanzan a ver, como esta que tengo aquí, tiene aquí unos preamplificadores. A final de cuentas, esos preamplificadores que tiene son como el equivalente al gain de una consola. Es el primer punto donde vamos a darle nivel a la entrada de cualquier cosa que conectemos en esa interfase con ese preamplificador, que bien le podrían llamar gain. Le damos el nivel de entrada para que todo esté sonando óptimamente adentro del aparato en sí. En una consola, pues ese botón de gain es el preamplificador para que todo lo que sigue dentro de la cadena de esa consola trabaje óptimamente. Y el fader, no olvidemos que es el nivel, donde le vamos a dar el nivel de salida, o bien el nivel de suma. ¿Por qué utilizo la palabra suma? A ver, ¿por qué creen que utilice yo la palabra suma? De sumar, así como 2 más 2 más 3 más 4, o sea, 2 más 2, 4. ¿Por qué creen ustedes que utilice yo aquí la palabra suma? ¿Qué tendrá que ver esta palabra suma con respecto a una mezcladora? Según yo es que o sea, de la señal que entra a la mezcladora no sale directamente, sino que las varias señales que entran, la mezcladora las junta con los volúmenes correctos y ya lo saca todo como la suma o el resultado de todo eso. Sí, mira, Jerónimo, de lo que tú estás diciendo, a final de cuentas, estábamos hablando precisamente de que los faders, estos faders físicos que movemos para arriba y para abajo, así como es el volumen de salida de cada uno de los elementos que está ahí. No podríamos hablar de que mezclar está sumando la señal de la voz, más de la guitarra, más la señal del bajo, más la señal del coro, más la señal del bombo, más la de la tarola, más la del cantante, más la de... Estamos sumando señales. Entonces, la capacidad para mezclar, a la que me refiero aquí, es tener esa capacidad de sumar señales y que podamos tener muchas cosas grabadas y todas
mezcladas, sumadas, con su, vamos, cada una a su nivel necesario. Vamos, tener que la voz esté a un nivel que de tal manera que se entienda y que no se la coma la guitarra, ¿no? Que no esté tan fuerte la guitarra que ya no se escucha nada de lo demás. Ajá. De repente me topo con algunas mezclas que están hechas y que de repente te haces la pregunta, ¿quién soy fuertísimo la guitarra? No cabe duda que lo mezcló el guitarrista, porque quería que se escuchara la guitarra y después todos los demás, ¿verdad? No, o sea, creo que todos los instrumentos se tienen que oír en su lugar, no solamente de volumen, sino también en una cuestión de espacio sonoro. De espacio sonoro, ¿a qué me refiero con esto? ¿Recuerdan que hablamos de un término en el curso pasado que hablaba de espacialidad? Y de hecho, incluso en el examen había una respuesta que había que poner, que era importante la palabra espacial, de un espacio. ¿No recuerdan en qué pregunta fue? Cuando estábamos hablando de monaural y de ¿qué otra cosa? Monaural. Estéreo, ajá, estereofonía. Recuerden que estereofonía es aquella técnica de grabación y reproducción de sonidos, ajá, que trata de simular como un espacio real donde fueron producidos originalmente esos sonidos. Incluso llegábamos a hablar de que, como si estuviéramos en una habitación y que tuviéramos ahí un cuarteto de cuerdas en donde tenemos a lo mejor aquí del lado izquierdo al violín primero, luego tenemos al violín segundo, tenemos una viola y acá al otro lado opuesto al violín primero tenemos un cello. Ajá. Si yo estoy parado ahí dirigiendo a estos 4 músicos, ¿qué es lo que va a pasar con mis oídos? Yo del lado derecho pues voy a estar escuchando más al cello y con mi oído izquierdo voy a escuchar más al cuate del violín. Ajá. Entonces tenemos esa sensación de espacialidad. Incluso yo podría estar dirigiendo ese cuartito con los ojos cerrados y nada más por el puro oído puedo detectar de alguna manera dónde está tocando cada uno de esos músicos. Y ya no digamos si estuviéramos en el podio ahí donde se para el director de una orquesta sinfónica en la sala Nezahualcóyotl o en Bellas Artes. El cuate está dirigiendo y ¿por qué ponen a los cuates de las trompetas por allá atrás y no los ponen aquí hasta adelante? Para que el director suenan muy fuerte. Ajá, para que no lo esté escuchando tan cerquita y no lo esté escuchando tan fuerte. Ajá. O sea, esa colocación de los instrumentos en una orquesta tiene un porqué. No olvidemos que el director se encarga de hacer ese balance acústico en ese lugar mediante su oído estereofónico, digamos, ajá, de espacialidad. Y vamos, la estereofonía no es otra cosa que esa técnica de grabación y reproducción de sonidos para de alguna manera simular ese espacio real donde fueron reproducidos esos sonidos originalmente. Ajá. Entonces, vamos, en una mezcla, en una suma de señales, como les digo, no es solamente hablar de que este está más fuerte, este está más quedito, en cuestión de niveles, sino también hablar de paneos, de que quiero que este suene de este lado, quiero que este suene de este otro lado, o bien tener una reverb que me produzca una cierta espacialidad, como si estuviera yo precisamente en la sala de conciertos, o como si estuviera yo adentro de una iglesia, o adentro de un gimnasio, o casi hasta dentro del baño. Ajá. Lo que siempre hablamos de aquella pregunta, oye, ¿tú cantas? Y mucha gente responde, no, yo nada más canto en la regadera. Ajá. ¿Por qué esa respuesta? Yo nada más canto en la regadera. Porque los materiales que están en el baño, en la regadera, normalmente son losetas lisas que generan un cierto ambiente sonoro, que cierta reverberación ahí adentro. Entonces, si yo canto allá adentro, me escucho como con una reverb natural del lugar. Ajá.
Entonces, por eso mucha gente dice, yo canto nada más en la regadera porque ahí me escucho como angelical, me escucho como muy bonito. Pero vamos, ese tipo de entornos físicos de lugares se pueden reproducir de alguna manera dentro de una mezcla por medio de las reverbs o los delays, todo este tipo de efectos que son modificadores de los sonidos naturales grabados directamente con un micrófono o directamente incluso de un cable de una guitarra eléctrica o de un bajo. Recordarán en una consola analógica que también cada canal de la consola tiene un ecualizador insertado ahí. Entonces vamos, dentro de un DAW también podemos insertar diferentes ecualizadores por medio de plugins, insertar compresores, insertar de repente un distorsionador. Vamos, diferentes efectos para hacer sonar esa mezcla que es una suma de señales de tal o cual manera. Y ya pues la creatividad de cada quien nos irá diciendo cómo quiero que suene esa mezcla, esa suma de señales. Entonces vamos, esas son las características principales de DAW. Capacidad para grabar audio, capacidad de grabar MIDI, capacidad de editar tanto el audio como el MIDI y capacidad para mezclar. Adicionalmente, no todos los DAWs, pero la gran mayoría, digamos que los mejores, tienen otras capacidades como una capacidad sencilla para elaborar partituras, o sea, escritura musical, sin ser un programa especializado en escritura musical. Ustedes ahorita, a la par de esta materia, creo que es la clase que sigue al rato a las 12, van a empezar el curso de escritura musical a nivel digital con José Luis Esquivel, en donde seguramente van a ver cosas con el Sibelius de notación, en donde van a aprender a hacer partituras bien hechas y bonitas aparte. Digamos que un programa de escritura musical como lo es el Sibelius, el Finale, el Encore, son programas especializados en caligrafía musical. Digamos, veámoslo como si fuera un procesador de palabras. Vamos, un procesador de palabras, ¿cuál conocemos? El más popular, Word, ¿no? El Microsoft Word. ¿De qué se trata el Microsoft Word? Pues para hacer escritos que queden bonitos con la misma letra, todos alineados, en el centro, a la izquierda, a la derecha, hacer párrafos. Es un procesador de palabras, de textos. Hablando de música, un procesador digamos, ¿cuál es la caligrafía de un músico? Las partituras. ¿Cuál será el procesador de esa caligrafía de músicos? Los programas de escritura musical. Como les digo, el Sibelius, el Finale, el Encore, y eso lo van a ver en la materia con José Luis al rato. Entonces, por eso, adicionalmente un DAW puede hacer algunas partituras sencillas sin ponerle tantas monerías, como la capacidad que tiene un programa de este tipo de Finale o Sibelius. Y también existe una capacidad pequeña o limitada para sincronizar audio con video. Digamos que podemos importar, por ejemplo, al DAW un cortometraje o el video de una canción, o vamos a suponer un comercial de ¿cómo se llama? De televisión, y musicalizar. O sea, ustedes podrían pasar un fragmento de un cortometraje y ponerle música, hacerle el soundtrack de ese pequeño fragmento, o de un corto, o incluso hasta de un
de un largometraje, vamos. La gente que trabaja en doblaje, por ejemplo, de largometrajes, trabajan en un DAW en donde importan la película completa y van doblando escena por escena y donde justo la hora, en el minuto, en el segundo y en el cuadro por segundo donde tiene que ir tal diálogo, tal frase o tal efecto de sonido. Es típico, por ejemplo, en los soundtracks de una película de terror, los incidentales muy sorpresivos, muy, así para causarte de repente el típico brinco que estás sentado en la butaca del cine y que empiezas a escuchar de repente así un sonido así muy misterioso con un pad aquí súper grave, empiezas a escuchar y empiezas acá a sentir, empieza a hervir tu sangre, y dices, ahorita ahí viene el susto, ¿no? Y de repente, ¡pum!, apoyado, digamos, una escena donde de repente a lo mejor sale una mano así sorpresivamente apoyado de un sonido estruendoso, te hace brincar porque te hace brincar. Ajá. Vamos, este tipo de capacidades también puede tener un DAW, de sincronía video con audio. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Es importante que tengan bien claro estas capacidades y que vamos a ir viendo poco a poco, tanto en este curso del segundo cuatrimestre como en el curso del siguiente tercer cuatrimestre, y haciendo prácticas vamos incluso a sincronizar algo de video en el siguiente curso. Ajá, para que vayamos viendo poco a poco todo esto. ¿Vamos bien hasta ahorita, chavos? Sí. Chido. Chido one. Ok. Las DAW están pensadas para sustituir digitalmente los elementos más importantes de los estudios de grabación tradicionales. Que vamos, los elementos más importantes tradicionalmente en los estudios de los años 80, de los años 70 y de ahí para atrás, ¿no? Ajá. ¿Era qué? Todo giraba alrededor de la consola mezcladora. De hecho, normalmente, si uno quería mezclar su disco, lo más importante que había que tener en cuenta para ver en qué estudio lo voy a mezclar es qué consola tienen, qué mezcladora tienen, qué capacidades tiene esa consola para poder mezclar, para poder sumar las señales. Por eso hago nuevamente hincapié en esa palabra de sumar señales. Ajá. Y por otro lado, si voy a grabar mi disco en estos estudios tradicionales, también muy importante, la grabadora. Voy a grabar de cuántos canales es, porque eso va a definir qué tanto puedo yo tener grabados por separado las diferentes señales de audio. Antes grabábamos en una cinta, en una grabadora de cinta de carrete. Hoy en día, todo eso que les estoy diciendo, consola mezcladora, grabadora, que la cinta, lo ha venido a sustituir el DAW. Y a un precio infinitamente más barato. Si nosotros nos fuéramos a un estudio tradicional que tuviera una grabadora de 24 canales, y una mezcladora, pues para mezclar a lo mejor 24 canales también. Si yo hubiera querido poner un estudio con un equipo similar, ¿cuánto me hubiera costado? ¿Cuánto me hubiera yo gastado? Una grabadora de 24 canales, no les voy a mentir, costaba alrededor de unos $200,000, más o menos. $200,000, ¿qué son? ¿Como 4 millones de pesos, más o menos? Si hacemos, si tomamos el dólar como a 20, sí, serían como 4 millones de pesos. ¡Wow! 4 millones de pesos, yo no sé si prefiero comprarme un departamentito pequeño, aunque sea, ¿no? Y vamos, en las funciones que puede ser un DAW. Una consola de 24 canales que pudiera tener
automatización, una buena ecualización, toda una serie de cosas de ese tipo, bien te podías gastar igual otros $400,000. Estamos hablando de 8 millones de pesos, o sea, ya estamos hablando de 12 millones. Puta, 12 millones de pesos me cae que yo sí ya pienso mejor comprarme una casita. Ajá. O sea, no, o sea, pensando en un modelo de negocio, que si te vas a gastar esa lana, los vas a recuperar. Necesitarías tener trabajando ese estudio día y noche, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para que recuperes y que puedas hacer negocio. Por supuesto que existían ese tipo de estudios. Aquí en México yo conocí varios que no paraban, trabajaban 3 turnos al día, un turno en la mañana, otro turno en la tarde y otro turno en la noche. Ajá. Y oye, además de, ¿cuánto me costaba una cinta? Una cinta de 2 pulgadas, donde grabamos 24 canales. Costaba alrededor de $130. Las últimas que yo compré, ¿qué habrán sido? En el 2001 más o menos. Me costaron como $130 cada cinta, cada carrete de cinta. Por aquí tengo, déjenme mostrarles para que vean, o sea, cómo ha evolucionado la cuestión. Esto que traigo aquí es el estuche de una cinta de 2 pulgadas, en la cual grabábamos hasta 24 canales simultáneamente, pero cada canal por separado. Voy a sacar la cinta para que la vean. Puta, pesa. Esto debe pesar unos 4 kilos. Aquí está la cinta. Ah, El carrete de cinta. No se vaya a desenrollar todo. es una cinta magnética. Es una cinta magnética como, digamos, como la cinta que, ¿se acuerdan los cassettes? No Sí. sé, o es más, los mismos videocassettes, los VHS, beta y todo eso, que antes tenían una cinta. A final de cuentas es el mismo principio de magnético, en donde se van impregnando aquí, por medio de magnetismo, las señales de audio analógico. Ajá. Aquí grabábamos 24 canales. Imagínense ustedes en esta cinta como si fuera una pista de atletismo de 24 carriles. Ajá. En donde cada carrilito correspondía al espacio donde íbamos a grabar cada uno de los instrumentos. En un carril grabas el bajo, en otro grabas el bombo, en otro carril grabas la guitarra, en otro la voz, en otro un coro, y así hasta 24 diferentes señales grabadas aquí adentro. Bueno, una cinta de estas costaba como $130. Y si ustedes le ponen play a esta grabadora, a esta cinta, de principio a fin la cinta dura alrededor de 15 minutos. 15 minutos. Entonces, ¿cuántas canciones nos caben en 15 minutos? Vamos, si tuviéramos 3 o canciones 4. de 3,5 minutos a 4 minutos, pues nos caben, sí, 3 canciones y tal vez 4 canciones más cortitas. Ajá. Entonces, para grabar todo un LP de 10 canciones, necesito mínimo 3 cintas y tal vez 4 cintas. Ajá, dependiendo de lo que dure cada una de las canciones que vamos a grabar. Entonces, estamos hablando de que nos vamos a gastar nada más en puro material de cintas. Puta, pues una lana, ¿no? O sea, si son 4 rollos, estamos hablando de alrededor de $500. Ajá, $500, ya estamos hablando de 10,000 pesos. Oye, una pregunta. Dime. Esta estructura de costos, esta diferencia de hoy y de antes, Ajá. ¿cómo ha pegado en la industria? O sea, ¿quién gana o quién pierde o ganan todos? Mira, de alguna manera los productores tradicionales, en el sentido de que
las compañías disqueras destinan mucho menos presupuesto para hacer los discos, para grabar un disco. Ajá, porque pues, hoy en día pues, ya cualquiera puede grabar un disco en su casa. Entonces, realmente, y viéndose beneficiados a la vez de que producir un disco te sale más barato. Te sale muchísimo más barato. Si nos fuéramos a los años 80, 90, mentir, producir un disco de, no sé, de Luis Miguel, un artista así, o sea, vámonos a esa talla. Ajá. Una compañía disquera bien se podía gastar $300,000 en producir un disco, porque aparte, pónganse a ver ustedes que había que pagar estudio de grabación diario. Nadie podía grabar en su casa. Nadie tenía una grabadora de estas, o una consola de esas. Ajá. Necesitabas rentar un estudio diario. Fueras a grabar voces, fueras a grabar teclados, baterías, bajos o lo que fuera. Hay que rentarlo. Si quiero grabar las cuerdas o quiero grabar a un baterista de Los Ángeles, tengo que viajar con la cinta, avioncito, hotel, todo eso, a Los Ángeles, poner esa cinta en la grabadora de allá, grabarlo y luego traérmela de regreso a México. Ajá. Entonces, hoy en día quiero grabar un baterista de Los Ángeles, le mando los archivos, contrato un estudio allá con un ingeniero, los graban allá y me mandan los archivos de regreso. ¿Cuánto me costó eso? Muchísimo menos. Ajá. Entonces, fíjense cómo los costos de producción de un disco o de cualquier obra son muchísimo menores hoy en día. ¿Sí? Gracias a toda esta digitalización de los recursos. Ajá. Entonces, un DAW ha venido a sustituir a estos monstruos que eran los estudios tan grandes de aquella época. De tal manera que yo en mi computadora puedo hacer casi lo mismo que lo que hacía yo en ese estudio de los años 80. A nivel de mezcla, yo puedo mezclar un disco tal cual. Ajá. Sin ninguna bronca. Yo puedo grabar, yo he hecho discos completitos aquí, en este espacio que se ve. O sea, todo, todos los instrumentos, todas las voces, mezcla, todo, absolutamente, y sacar un producto terminado de aquí, sin irnos más lejos. Eso hubiera sido como impensable en los años 80. De hecho, todos los músicos en aquel entonces teníamos ese como sueño guajiro de que, sería padrísimo tener mi propio estudio. Bueno, hoy en día es una realidad. Hoy en día es algo tangible y que lo podemos vivir día con día. ¿Sí? Y bueno, el DAW junto con la computadora es lo que verdaderamente hace posible que puedan existir los home studios. Hoy en día los discos se producen en los home studios. Por ahí, de hecho, ahora, ¿siguen existiendo los estudios grandes? Sí siguen existiendo, pero muy contados. En el sentido de que si yo quiero grabar una batería real, a lo mejor eso no lo puedo grabar físicamente aquí porque no tengo el espacio ideal para grabar la batería, ni tengo los micrófonos suficientes, ni el cableado suficiente, ni los preamplificadores suficientes para grabar una batería. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Empezar a hacer toda mi preproducción aquí en mi estudio, grabar una batería de referencia así con MIDI, y a lo mejor después rentar un día de estudio. Para, vamos a suponer que si voy a grabar 5 canciones, rento un día y a lo mejor el baterista es tan bueno que me va a grabar las 5 baterías en el mismo día. Y me voy a gastar ¿cuánto? $7,000 en rentar ese estudio. Ajá. Me costó $7,000. O sea, no es realmente, antes, como había que rentar el estudio diario, era $7,000 diarios. Entonces, los costos de producción se elevaban cañoncísimo. Era un sueño hacer un disco. Sí, exactamente. Por eso el estudio era, en serio, un sueño Guajiro, totalmente guajiro. Hoy es una realidad. Ajá. Es más, hablemos, por ejemplo, el reggaetón. Vamos, toda corriente Todo género musical,
¿Por qué de los años 80 suena como suena? Porque recuerdan la canción aquella Take On Me. Ta, 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 ta. ¿Por qué suena tan máquina? Acaban de inventar el MIDI, acababan de inventar la cuantización, entonces era un recurso que de repente se puso de moda y todo lo querían hacer super máquina. Por eso suena así toda la música de los años 80. Ajá. Que surge el reggaetón hoy en día. Porque ya existen los home studios. ¿Cuánta gente necesito para producir un disco o necesitaba yo para producir un disco de Luis Miguel en los años 90? 15 personas, tal vez. Necesito un baterista, necesito un bajista, un guitarrista, un tecladista. Está Luis Miguel. Necesito coristas, a lo mejor son 2 o 3 coristas. Necesito al ingeniero, necesito al de grabación, ingeniero de mezcla, los metales. Ajá. Váyanle sumando. Y todos ellos, por supuesto, van a cobrar. Tienen que cobrar. Ajá. ¿Cuánta gente necesito para hacer un disco de reggaetón hoy en día? Yo creo que una persona, ¿no? Y las voces. Una persona que le sepa a la programación chido, ajá, y a lo mejor el cantante, ¿no? El Bad Bunny, no sé quién sea, ¿no? Sí. ¿Qué saldrá más caro producir? ¿El disco de Luis Miguel o el disco de reggaetón? Obviamente el disco de Luis Miguel es mucho más caro producir que el disco de reggaetón. Vamos a suponer que los dos discos, que vamos, si ahorita Luis Miguel se mete a producir un disco, seguramente va a requerir también de pagarle al baterista y a toda su tropa, aunque lo haga en el estudio de su casa. Ajá. Vamos a suponer que saca su nuevo disco Luis Miguel y saque el nuevo disco Maluma de reggaetón. Y venden la misma cantidad de discos o tienen el mismo número de streamings, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser mejor negocio? A nivel de costos y ganancias. Lo que te decía. Si los dos tienen las mismas ganancias, pero me costó más, pues va a ser mejor negocio el que me costó menos. Entonces, por eso también las compañías disqueras de repente, al ver el negocio que puede ser el reggaetón, por los bajísimos costos de producción que se dan, es que le apuestan a eso porque es un modelo de negocio mucho más efectivo, más seguro. ¿Sí? Entonces, también por eso, tiene tal el auge por esto de los home studios. Está hecho en estudios chiquitos. Eso estoy seguro. ¿Ok? Aquí, esta es una grabadora de 24 canales, como de la cinta esta que les acabo de mostrar. Ahí pueden ver el monstruo de aparato que era, ¿no? Y que, bueno, lo que el DAW está sustituyendo, tanto a la grabadora multitrack como a la mezcladora. En donde tenemos aquí pues, una mezcladora de, no sé, 22 canales, una cosa así, con su ecualizador, sus envíos auxiliares. El DAW también va a tener sus envíos auxiliares. Y vamos a aprender a usar los envíos auxiliares y hacer los ruteos dentro del DAW. Entonces, vamos, son las principales cosas que va a venir a sustituir nuestro DAW. Tipos de estar familiarizado con uno de estos. Pro Tools creo que es el más popular a nivel de estudios de grabación, a nivel de estudios profesionales de grabación. El Pro Tools que lo fabrica una compañía que se llama Avid. Que esta es la pantalla típica de edición en Pro Tools y que vamos, para que vayamos viendo las pantallas, vamos a ver ahorita diferentes tipos de DAWs y sus parecidos
de ver el look, podemos ver, por ejemplo, ¿dónde le ponemos stop? Esa cuestión del transporte, pues aquí está, aquí arriba a la derecha, por aquí, no está como verde, rojo, el record, play, stop, etcétera, etcétera. Todos tienen sus tracks, sus tracks, así, por ejemplo, aquí este es el bajo, la guitarra acústica, y aquí, esta parte de aquí, estos archivos WAV azules son los que corresponden a la guitarra acústica, estos verdes que están aquí corresponden al bajo, estos como color salmón aquí es una guitarra eléctrica, tenemos, por ejemplo, MIDI, tenemos grabación MIDI, aquí podemos ver estas color morado, estas como rayitas horizontales, son notas largas, comparados con otras notas cortas, que es esta pequeñita de acá. Son instrucciones MIDI para que sean obedecidas esas instrucciones por alguien, por algún otro aparato. Puede ser un instrumento virtual dentro de la compu o un instrumento como un teclado fuera de la compu. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí color rosa, un WAV de una voz que está grabada junto con fíjense, ven esta línea como punteada aquí negra, aquí, que sube, baja. No es otra cosa que la línea de automatización de volumen, donde quiero que se suba el volumen, donde quiero que se baje, se suba, se baje, se suba, o se quede a un cierto nivel. Vamos, son todas esas cosas que podemos hacer dentro de un DAW. Finalmente, este verde que es otro back-end, no sé a qué se refieren aquí. A lo mejor son background vocals, ¿no? Apoyando a la voz principal, esta color rosa. Y una pregunta, por ejemplo, esta parte de la automatización de volumen. ¿Cómo era antes en el estudio para las voces? O sea, ¿se tenía que hacer muchas muestras para que se alejaran, se acercaran al micrófono y demás? No tanto de acercarte al micrófono o alejarte, sino era automatización en la consola. Okay. Antes de que existiera la automatización, vamos, si vemos consola analógica, con los faders, el ingeniero, en el momento de ponerle play a la cinta, que tiene esa cinta, digamos, esta grabadora de 24 canales, en la parte de atrás tiene 24 ins, 24 entradas y 24 salidas, correspondientes a cada uno de los 24 canales. Entonces, vamos, las 24 salidas de cada uno de estos 24 canales de la grabadora, por medio de unos cables, se conectan a las 24 entradas de una consola. Entonces ya con los faders, a final de cuentas, ya después de regular todas las ecualizaciones y todo eso, con los faders le das el volumen final. Tú le pones play y por medio de la salida, que es esta, izquierdo y derecho, va conectado a otra grabadora estéreo para grabar el estado de la mezcla. Entonces, en que leía la grabadora, pues le empiezo a subir a los diferentes faders para, a lo mejor, ok, el nivel de la voz es aquí en el -4, ¿no? Con respecto a todos los demás instrumentos. Pero si hay un momento en donde yo necesite subirle a la voz, en ese momento le tengo que subir. Y le poníamos hasta unos como masking tapes ahí a un lado del fader con unas marquitas, así, el nivel de la voz en el coro es aquí y el nivel de la voz en el verso es acá, este otro nivel. Entonces el ingeniero en el momento de ponerle play tenía que estar moviéndole a los faders para su nivel en el momento exacto. Es que no solamente el ingeniero, sino que tiene manos externas. A ver, tú encárgate de los volúmenes de la guitarra. Cuando llegue al solo, tú le vas a subir acá y le vas a bajar terminando el solo a este otro nivel. Y yo me encargo de los niveles de la voz y tú te vas a encargar de los niveles de los coros, etc. Ese era, digamos, antes de que existiera la automatización, así era el proceso, así, a mano totalmente, en tiempo real. En cuanto inventan la automatización de la, les ponen automatizados a los faders.
se, se apre- en qué momento se tienen que subir y tú ya solitos como así, se suben, se bajan en el momento exacto. Ajá. Entonces por eso eran tan caras las consolas con automatización, porque necesitaban motores, tal cual, motores pequeñitos, pero motores por cada uno de los faders. Ajá. E incluso motores por los botones. O sea, llegaba a haber consolas para cada perilla del envío hacia la reverb, etcétera. Imagínate lo que costaba una consola de esas y programar una automatización, pues te llevaba un rato. Ajá. Hoy en día tenemos todo eso adentro de la compu. Entonces nada más quiero escribir esta curva de automatización aquí color negro, pues agarro mi herramienta del lapicito, ajá, y empiezo a dibujarle. Ajá. Empiezo a dibujarle y el fader va a ir siguiendo esa línea de automatización. O bien puedo poner un modo de automatización con el mismo fader de mi medora, del Pro Tools. Ajá. Le subo y le bajo al fader de ahí y se va aprendiendo esos movimientos que estoy haciendo. De tal manera que la siguiente vez a la rola ya empieza a subir, bajar, subir, bajar. Ajá. Cosa que hoy ya se va reproduciendo en este tipo de superficies de control como la que tengo aquí. Y yo desde esa superficie de control puedo igual automatizar, subirle, bajarle, mover paneos, puedo automatizar los paneos. Quiero que de repente esta voz suene de este lado, pero de repente que se pase para el otro lado. ¿Sí? Aquí en la ventana de la mezcladora yo puedo insertar aquí un ecualizador o bien otro ecualizador, un distorsionador, puedo poner las reverbs acá en los tracks auxiliares, puedo hacer llegar señal de este track de la guitarra a la reverb que está por acá en el track auxiliar, puedo hacer ruteos internos, que todo eso lo vamos a aprender a hacer. Para que podamos las mezclas obviamente vamos a empezar con mezclas sencillas a lo mejor de instrumentos y una voz, cosas así muy, muy sencillas, pero que podamos automatizar incluso algunos parámetros. Para que vean que no es tan difícil el asunto, nada más es saber ciertos principios ahí que sí nos vamos a tener que aprender por ahí, pero lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Ajá. Este es el Pro Tools. Tenemos el Logic Pro, ¿no? Que el Logic ha vuelto muy popular, especialmente entre músicos. Entre músicos, principalmente, y aquí en México se está volviendo muy, muy popular, porque de entrada cuesta un poquito menos de la mitad que lo que cuesta el Pro Tools. Y tiene una cantidad de instrumentos virtuales muy amplia, ya de entrada, ya de fábrica, de default. El Logic Pro. Ventajas y desventajas del Pro Tools es que el Pro Tools te cuesta $600 de entrada. Ventaja, sí, o sea, ventaja es que es tal vez el software más compatible con todos los estudios de grabación que hay a nivel mundial. Y creo que es en donde mejor se puede hacer edición de audio. Creo que es el más poderoso para hacer edición de audio. Ventajas de Logic, por ejemplo, es su precio, que son nada más $200. $200 contra los 600 del Pro Tools. Desventajas que es que el Logic Pro nada más funciona en Mac. El Pro Tools sí hay versión para Mac y hay versión para PC. Pero vamos, podemos ver que tiene exactamente las mismas bondades en el sentido de que tenemos la pantalla de edición, transporte, grabación de MIDI, parámetros para automatizar, todo eso. Tenemos la mezcladora, también tenemos sus faders, sus sitios aquí para insertar ecualizadores, compresores, efectos, etcétera, etcétera, paneos, y como les decía, una amplísima variedad de librería de sonidos.
En esto, en cuestión, si el Logic se le da 10 vueltas al Pro Tools. Tenemos otro que se llama Ableton Live, que se llama, es de la compañía Ableton. El programa se llama Live. Pero también, fíjense aquí, capacidad para grabar MIDI, audio, por supuesto que tenemos aquí la mezcladora, igual con capacidad de insertar muchas cosas. Vamos, todos los programas, todos estos DAWs nos llevan a qué? A finalmente a producir nuestra rola, nuestro proyecto. Todas, sino que pues, cada uno tiene su manejo, su manera de llegar a tener ese proyecto. ¿Sí? Tenemos otro que es el Digital Performer, que igual pues, tiene sus tracks de audio aquí. Fíjense, aquí está la ventana ¿cómo se llama? De partituras. Muy sencilla y un tanto limitada, pero la tiene. El Pro Tools también la tiene. El Logic también lo tiene. Tiene aquí su mezcladora. Vamos, el look de la mezcladora es así como que muy similar. De hecho, pues, siempre se inspiraron obviamente en las mezcladoras analógicas reales de toda la vida. Tenemos, por ejemplo, el Cubase, donde también pues, tenemos aquí tracks de audio, para la ventana de edición. Tenemos aquí sus características particulares para cada canal, para cada track, sus faders. Sí, el Reason, que es también tiene para editar audio, editar MIDI. El Reason, algo padre del Reason es que viene de entrada con una cantidad de instrumentos virtuales impresionante. Existe otro que no tengo aquí en la foto, que se llama Reaper, que está también agarrando mucho auge por el precio que tiene. El Reaper cuesta $60 nada más. Oye, iba a comentar algo, perdón. Sí, dime, Marco Polo. No sé si con el resto de los DAW, pero el Reason se puede vincular con el Cubase. Sí, por supuesto. Y por medio de de una herramienta que se llama Rewire, se puede vincular con lo puedes abrir como plugin o como un DAW corriendo en paralelo, tanto con el Pro Tools como en el Logic, como cualquiera de ellos. Yo he utilizado el Reason más de esa manera, más como plugin, como así como un programa paralelo más como librería extra de sonidos. O sea, yo en mi manera muy personal de trabajar, mi arma principal para producir es el Pro Tools, porque me dedico mucho a edición de audio. Hago mucha edición de audio en mi vida profesional, de audio digital. Si quiero programar con sonidos, sintes virtuales, utilizo más el Digital Performer y el Logic también. Ahora sí que depende de qué es lo que voy a trabajar en ese momento. Y para mezclar, utilizo otro, que tampoco tengo aquí la foto, que se llama Harrison Mix Bus. El Harrison Mix Bus es otro DAW, muy enfocado a mezcla. Vamos, tiene más detallado la mezcladora del DAW. Vamos, yo lo que hago es hago toda mi edición de audio en el Pro Tools, luego todos esos audios ya editados los exporto al Harrison Mix Bus y ahí los mezclo. Lo que me gusta del Harrison Mix Bus es que tiene como el workflow y toda la interfaz más como una consola analógica y más como el sonido de una consola analógica. Entonces, eso me encanta. Es como sentarme enfrente de una consola y menearle a las perillas. O sea, ya de entrada tienes ahí todo el ecualizador a la vista, el compresor allá a la vista en cada uno de los canales. Por eso me gusta tanto como para mezclar. Y está basado ese Harrison Mix Bus en una consola legendaria, la Harrison 32, que es
importante en la historia, como el Thriller de Michael Jackson, como Breakfast in America de, ¿cómo se llama? De Supertramp. Vamos, discos que tienen un sonidazazazo, ¿no? Y ese DAW está muy enfocado en emular la consola. Por eso lo utilizo para mezclar. Ok, pero vamos, mucha gente me ha preguntado, de hecho, oye, Pancho, pero ¿cuál consideras el mejor DAW? Híjole, es una pregunta un tanto difícil de contestar, pero yo siempre les digo, el mejor DAW es aquel que te sabes de memoria de arriba abajo. Les juro que todos sirven para lo mismo y todos tienen las capacidades similares para trabajar y para llegar a final de cuentas a buen puerto con esa producción que queremos realizar. Ajá. El mejor es aquel que sé manejar perfectamente. Entonces, no importa el que ustedes quieran, apréndanselo bien. Apréndanse dónde está todo. Aquí en este curso y en estos cursos es imposible hablar y trabajar con todos, que me ponga yo a trabajar con todos. Un día son otro queda con Pro Tools, otro día con Logic. Principalmente vamos a estar trabajando cosas con Pro Tools y con Logic. Pero vamos a hablar sobre todo de principios que son comunes a cualquier DAW. O sea, saber automatizar cosas que pueden hacer cualquier cosa. Y en todos los DAW, la automatización, los principios de automatización son similares. La edición de audio, en todos es similar la edición. Vamos a hablar de ciertos criterios y ciertos principios que son comunes a todos. Ciertos términos. Edición MIDI. En todos puedes editar MIDI y se edita de una manera muy parecida. Entonces vamos a hablar principalmente en Pro Tools y Logic, pero para que lo puedan aplicar esos principios en el DAW que ustedes tengan, hasta en el GarageBand, en el Pro Tools Free, en el que ustedes elijan. Aquí nadie va a obligarlos a comprar un determinado DAW. No, por supuesto que no. Requisitos del sistema. Esto es importante en cuestión de los DAWs actuales. Vamos, yo creo que no sería muy práctico que ahorita, hoy en día alguien estuviera trabajando con un Pro Tools de hace 10 años o de hace 15 años. O sea, el Pro Tools surge como en el año 98, 90 y mucho, ¿no? A finales de los 90s. Y el Pro Tools surge como una herramienta principalmente de grabación y edición de audio digital. Recuerdo yo los primeros Pro Tools que yo conocí fueron de 4 canales, de 4 tracks. Los primeros que yo conocí fue en estaciones de radio, en donde grababan sus promocionales. Recuerdo, creo que el primero que llegué a ver fue en la estación WFM, aquí en la Ciudad de México, en donde de esos 4 tracks de audio, en 2 grababan una música de fondo y en los otros 2 grababan locuciones con efectos. No se pierdan hoy en la noche nuestro especial de los Beatles o de los Rolling Stones, no sé qué, y a lo mejor en 2 tracks están con la música de fondo de los Rolling Stones o de lo que sea. Y con eso editaban, le ponían efectos. Vamos, esa era la primera manera de trabajar con un Pro Tools. Mientras que por otro lado, plataformas como Logic, que en un principio se llamaba Notator, empezó como una herramienta meramente de edición MIDI, edición puramente MIDI, no tenía audio digital. Entonces empezaron a desarrollar muchísimo. O el Digital Performer, en un principio se llamaba Performer, y eso surgió en los años 80. Desde los años 80 con edición MIDI, y desarrollaron herramientas de edición MIDI muy poderosas, pero sin audio. Mientras que el Pro Tools empezó como un programa de audio sin MIDI, sin tener un contador de compases, simplemente tenía un contador de minutos y segundos.
Ya después al Pro Tools le pusieron MIDI y al Logic le pusieron audio. Entonces, cuando verdaderamente surge ese término de DAW, de Workstation. Es por eso que las capacidades de edición de audio del Pro Tools son mucho más poderosas que los de cualquier otro DAW, porque llevan muchísimo más tiempo desarrollando las herramientas de edición de audio. Y las herramientas de MIDI son más poderosas las de un Logic o las de Drummers que las de Pro Tools, porque aquellos llevan mucho más tiempo desarrollando la edición MIDI. Sobre todo que, pensando en que si vamos a comprar hoy en día una computadora, hay que pensar que sea una computadora que nos pueda durar al menos unos 5 años. Sabemos muy bien que hoy en día comprar una computadora es estar comprando un aparato que a final de cuentas va a ser desechable. Tarde o temprano, a lo mejor en 5 años, en 6, en 7, en 8 años, lo vamos a mandar al basurero de equipo digital. ¿Cuántas computadoras han tirado ustedes desde los años 90, 2000? Yo he tirado a la basura de menos unas 4. O sea, resultaría impensable utilizar hoy en día una computadora de... Mi primera computadora que yo me compré, que tenía capacidad para internet, fue allá en 1995, 96 más o menos. Pero se conectaba a internet por medio de un módem telefónico y te tenías que conectar por teléfono, por medio de una llamada telefónica a la red. Hoy en día, ¿quién se conecta por teléfono? Nadie. Nadie. Entonces, vamos, resultaría totalmente obsoleto estar trabajando con una computadora de esas. Que utilizaba disquetes de esos de 3,5 pulgadas. En donde un disquete de esos, ¿qué capacidad tenía? De 1 mega, 1,5 megas, más o menos. En un disquete de esos ya no me cabe ni una rola en MP3. Y así las capacidades de las computadoras van creciendo de tal manera que pues siempre hay que tratar dentro de lo posible, tratar de mantenerse lo más actual. Por eso les digo dentro de lo posible, porque sabemos que los fabricantes de este tipo de unos hijos de su Pink Floyd, y que nos hacen que nuestro equipo se vuelva obsoleto. Ellos quieren que nuestro equipo se vuelva obsoleto lo más pronto posible. ¿No les ha dado nunca coraje de que si se compran ustedes, van ustedes ahorita al Apple Store y se compran el iPhone 12, que a lo mejor les costó 25 o 30 mil pesos, para que al año que entra salga el iPhone 13, y que de repente esos 25 o 30 mil pesos que gastaron en ese teléfono se les van a devaluar y de repente de la noche a la mañana ya vale 5 o 10 mil pesos menos? La neta da un coraje tremendo. Lo mismo sucede con las computadoras y con este tipo de software. Vamos, en lo que van ahorita más o menos, por ejemplo, el Pro Tools requiere sí es un programa muy poderoso, pero requiere de muchas cosas de sistema poderoso, en el sentido de que necesitas un procesador mínimo, un i5 Intel, 16 GB de RAM. Vamos, que son las principales características de una computadora, tanto en PC como en Mac. Sí, cosa que pues va siendo cariñosón. Vamos, comprarse una computadora Windows que pueda servir para esto, sí necesita ser que es una de esas como gamers que no son tan baratitas. Ya hablamos algo de esto en el curso pasado, incluso. Comparado con, por ejemplo, los requerimientos del sistema de un Logic. Logic, en lugar de 16 GB de RAM, requiere tan solo de 4. Es mucho más alivianado en ese sentido. Por eso, músicos que están empezando ahorita se han inclinado más por el Logic que por el Pro Tools, porque es más barato. Es más fácil de conseguir pirata, aparte.
conozco mucha gente que requiere menos, no necesita ser así como que la computadora de tan última generación. Ajá. Apple está sacando unas nuevas computadoras con procesador M1 buenísimas, impresionantemente rápidas. Las nuevas Mac Mini están impresionantemente rápidas y y para correr un Logic, pero cagado de la risa. ¿Sí? Fíjense cómo son menores los requerimientos de un Logic que de un Pro Tools. Por ejemplo, de un Digital Performer también existe tanto para Mac como para Windows, el Digital Performer. Requiere de mínimo 4 GB de RAM, idealmente 8 GB de RAM. Ajá. Pero también requiere de una computadora Intel Core Duo de 1.83 GHz o más rápido. O sea, requiere un poquito menos recursos que el Pro Tools también. Ajá. Requiere ya sea Windows 7, 8 o 10 o bien el sistema operativo de Mac, el 10.11 en adelante. Ajá. Por ejemplo, el Cubase requiere también mínimamente de 8 GB de RAM, idealmente 30 para que jale mejor. Pensar en cuánto RAM influye mucho en qué capacidad para ponerle plugins vamos a tener dentro del DAW. O sea, qué tantos ecualizadores vamos a ponerle, qué tantos compresores, efectos de reverb, de delays, etcétera, etcétera. Cada que abrimos un nuevo ecualizador, le estamos exigiendo al procesador de la computadora más recursos. Ajá. No olvidemos que el procesador se dedica a hacer operaciones matemáticas. Cada movimientito que hacemos de un mouse es una operación matemática que está haciendo el procesador, para que gráficamente podemos ver que el mouse se está moviendo de aquí para acá. Entonces, mientras más operaciones matemáticas, más capacidad de procesador vamos a necesitar. Y por supuesto, importante pensar en cuánto cuesta, o sea, cuánto nos cuesta un DAW. Un Pro Tools, les comentaba yo hace ratito que cuesta $600. Comprarlo así en el sitio de Avid, ¿no? Que son la tienda oficial de Pro Tools. Contra un Logic que cuesta $200. Un Digital Performer cuesta 500. Un Cubase cuesta 581 euros. Ajá, o sea, también es un programa cariñosón. El Live, Ableton Live, $450. Un Reason, $400. Me falta actualizar aquí, por ejemplo, poner el Reaper. Reaper se escribe, Reaper, que es un programa nuevo y que está agarrando muchos adeptos, en donde puedes grabar audio digital perfectamente, MIDI, editar tanto el audio como el MIDI, puedes hacer mezclas. Ajá. A lo mejor no está tan rico en cuestión de instrumentos virtuales, cintas virtuales que trae de fábrica, pero vamos, si comprando por separado, poco a poco. Pero la ventaja del Reaper es que el precio base es de $60, muchísimo más barato que cualquiera de los otros, y existe tanto para Windows como para Mac, para las dos plataformas. Ajá. Entonces vamos, es un nuevo programa que está agarrando muchos adeptos, mucho auge, precisamente por ese gran atractivo que tiene el precio. Ajá. $60, Reaper. O sea, si ustedes buscan es más, vamos a meternos aquí a buscarlo. Por ejemplo, Reaper se escribe, Reaper. Reaper Audio Production Without Limits. Y es el Reaper. Fíjense, también tiene sus herramientas de edición de audio, de mezclador.
Este, aquí la versión más nueva que apenas se actualizó el 22 de abril apenas. Fíjate, aquí viene purchase, o sea, comprar. De hecho, aquí te ponen costo, pues no tanto. O sea, está, pero si le picamos aquí en costo, $225 commercial license, o sea, si lo voy a poner en un estudio donde voy a lucrar y acá. Pero vamos, para el uso personal, $60. Ahí está. Ajá. $60. Así tal cual. Ajá, para que vean que no me los estoy choreando ni nada. Ajá. Pero vamos, en un momento dado, fíjense, está aquí incluso el manual por si alguien lo quiere descargar para que, donde puedes ver todo lo que puede hacer. Uh-huh. Y algo padre que tiene el Reaper también es esta sección de videos, en donde viene por temas. Quiero aprender a hacer tal cosa en mi Reaper, grabar, pongo aquí recording, y aquí viene toda esta serie de videos, de tutoriales, de cómo grabar diferentes cosas. Ajá. Elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero programar MIDI. Aquí te enseñan en estos videos cómo programar tu primera canción MIDI, así como casi de Plaza Sésamo, ¿no? Ajá. Grabar a mi banda. Ajá. Videos tutoriales, vamos, está súper bien implementado a nivel de tutoriales este programa, y 60 cuesta nada más, y créanme que pueden hacer las ediciones tal como las haces en un Logic, en un Pro Tools, ajá, gastándote una fracción de lo que te vas a gastar en el otro. Entonces, al costo, ¿no? De cómo es de lo que estamos hablando. Ahora, también, por otro lado, ustedes, alumnos de una institución como CCM, que es una institución educativa, muchos de estos fabricantes de software, incluso, tienen programas de descuento para conseguir este tipo de software. Uh-huh. Por ejemplo, Pro Tools, si ustedes se registran como estudiantes de la escuela de CCM, en lugar de costarles $600, les hacen 50% de descuento. Les puede costar $300. El Pro Tools así, autorizado, totalmente funcional, ajá, o sea, sin restricciones de absolutamente nada. Ajá. Les puede salir en eso. Y la gran mayoría de estos fabricantes, Logic, Apple, no estoy seguro de que tengan algún tipo de descuento, pero si acaso tuvieran, los de Apple son un poquito más jodinches, ¿no? De repente tiene algo que conseguir, por ejemplo, computadoras. Para conseguir, te hacen por ahí un 10% de descuento en comprar una iMac, una Mac Mini, una cosa así. Ajá. No sé en software si te hagan también algún tipo de descuento, pero sé que, por ejemplo, aquí Digital Performance tiene descuentos, así con 50%. Creo que Cubase y Ableton también tienen descuentos importantes para eso, de tal manera que como estudiante y como maestro también, o sea, todo el personal de la escuela, de una escuela que se digne ser prestigiosa, digamos. Ajá. Yo doy clases en dos escuelas, aquí en CCM y en otra que se llama Rec Música, que también está en la colonia Roma. Y ambas dos escuelas están registradas ante estos fabricantes y les pueden aplicar este tipo de descuentos. Uh-huh. No sé, por ejemplo, si Luis en la clase de escritura musical, el Sibelius, creo que el Sibelius sí hay cierta manera de conseguirlo medio pirateca. Ajá. Si hasta el mismo José Luis les por ahí leído alguna copia de Sibelius a algunos. Chéquenlo cuando ya estén en clase con él, ¿no? Seguro. También, si quisieran conseguir el Sibelius
que lo fabrica Avid, mismos de Pro Tool, de apoyar lo legal, lo oficial, digamos. Ajá. Que el Sibelius normal también cuesta $600, pero también descuento de estudiantes es de 50%. Puede salir en 300.